Compañeros, buenas tardes. Estaba esperando que se unieran más a la clase, pero bueno, hay muy pocos, solo 29. Estamos conectados. Si pudieran confirmarme si me escuchan adecuadamente, compañeros. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, ¿sí se le escucha bien? Gracias, Amelia, Ingrid, y José Alfonso, ahí por responder. Entonces, estamos bien. Les voy a mandar en este momento, compañeros, de una vez al chat colectivo. Voy a buscarlo por acá. Vamos a ver, permítame, compañero. Aquí lo tengo. Les voy a reenviar, compañeros, sección a su chat colectivo. Sección H. Aquí está. Bueno, ahorita ya les estoy enviando el decreto 13-2022, compañeros, para que lo puedan abrir ahí. Ya, en teoría ya llegó. Ya les llegó ahí, que esta es la ley de la tramitación electrónica de expedientes judiciales, ¿verdad? Ese es el decreto 13-2022. Chequen ahí su dispositivo móvil o su computadora, compañeros, en el chat colectivo. Les mandé el decreto 13-2022, ¿verdad? Entonces, esta clase la vamos a destinar... para platicar de esos 3 artículos del Código de Trabajo que son artículos o disposiciones de carácter procesal o adjetivo laboral, y por eso nos interesan, ¿verdad? Porque no es una reforma al Código de Trabajo en materia sustantiva, sino es una reforma en materia procesal, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos interesa. Este decreto, compañeros, digamos como un preámbulo, podemos decir que básicamente la ley lo que busca es agilizar los procesos a través de las notificaciones electrónicas. Eso es lo que realmente busca la ley esta, digamos. Eso es lo que se persigue, que se implemente ya un sistema electrónico que permita notificar ya de una manera virtual y remota a través de los llamados casilleros electrónicos. Eso es lo que busca la ley realmente, y las reformas tanto al Código Procesal Civil que están en este decreto, como las reformas al Código de Trabajo contenidas en el mismo decreto y que atañen a lo procesal en materia laboral en este caso. Entonces vamos a analizar los 3 artículos, compañeros. Tengan su código físico ahí a la par, tengan esta versión electrónica de los artículos en su texto nuevo, digamos, el nuevo artículo que les mandé ahí, el decreto. Y pues vayan tomando algunas anotaciones, compañeros, porque también en materia de examen lo que vamos a platicar hoy, ¿verdad? Es una clase que les voy a hacer algunos comentarios de los artículos estos que aparecen. Vayámonos a la tercera página del archivo que les mandé del PDF, en la tercera página, al lado derecho, ¿verdad? Porque como esta es la publicación tal y como apareció en el Diario de Centroamérica, entonces la publicación oficial, ¿verdad, compañeros? El texto tal y como fue publicado en el diario oficial, en el Diario de Centroamérica. Entonces, en ese sentido, compañeros, ubiquémonos en la tercera página, porque es donde nos interesa. Tercera página en su lado derecho, ¿verdad? Porque tiene 2 columnas esto, ¿verdad? Entonces, en la columna derecha aparece lo que en este momento nos interesa específicamente, como lo menciona José Alfonso, pues estamos en el artículo 36. En el artículo 36 dice
vamos a ir leyendo, comparando con el artículo del su código físico y haciendo los comentarios pertinentes, compañeros, para que ustedes también y dándoles algunas experiencias, compartiendo algunas experiencias que hemos tenido y que tienen relación con estas reformas al código. El artículo 36, 1441 del Congreso de la República, el cual queda así. Artículo 327. Vamos a leer el primer párrafo. Toda resolución a su representante no quedarán obligados ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Entonces, este párrafo, compañeros, que les acabo de leer prácticamente es una transcripción de lo que dice el código actual, ¿verdad? No hay ninguna novedad, digamos, en ese primer párrafo. Lo no viene, ¿verdad? Porque dice, las notificaciones se harán según el caso, dice inciso A, personalmente, inciso B, por medios electrónicos, inciso C, por estrados del tribunal, ¿verdad? Entonces, prácticamente esas son las tres formas de notificar, digamos, personalmente, número uno, nuestro código, esa parte, que dice copias. Quiere decir que por libro de copias, esa forma fue sustituida por los medios electrónicos, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomar en cuenta, entonces, que se eliminó la notificación, esas son entre las anotaciones que pueden ir haciendo, que se eliminó la forma de notificar por libro de copias y en su lugar pues se crea el sistema o las notificaciones por medios electrónicos, ¿verdad? Esa es la novedad, digamos, que hay en ese artículo, que ya implementa un sistema electrónico para realizar las notificaciones. Sigamos con la lectura del código, digamos, de la nueva normativa. En la notificación no se admitirán razonamientos ni interposición de resoluciones a menos de que en otra ley o en la resolución se disponga otra cosa. Entonces, eso ya estaba, ¿verdad? Eso no es novedoso. Luego dice el siguiente párrafo, al hacer cualquiera de las notificaciones a que se refiere este artículo, es decir, notificar personalmente, por estrados o por medios electrónicos, dice, se entregará copia de la solicitud con la transcripción de la resolución en ella dictada o solo la resolución cuando no haya recaído en una solicitud, identificando en todo caso el expediente respectivo. Se autoriza a la Corte Suprema de Justicia a implementar los estrados de los tribunales por medios electrónicos. Este artículo, pues, si bien es cierto, no aparece en nuestro código actual, digamos, algunas cosas aparecen en el siguiente artículo de lo que dice aquí, pero no hay nada, digamos, que resalte, salvo la última parte. La última parte es muy importante porque dice el último par de renglones. Se autoriza a la Corte Suprema de Justicia a implementar los estrados de los tribunales por medios electrónicos. Eso es muy importante, compañeros, porque no hemos tenido alguna experiencia en el tema ese, digamos, en nuestra legislación de los estrados electrónicos. O sea, los estrados siempre ha existido. La posibilidad de notificar en materia civil, laboral, familia, etcétera, siempre han existido los llamados estrados, ¿verdad? Estrados de los tribunales. El estrado, para el que no ha visto, ¿verdad? Porque muchos no han ido a un juzgado o no conocen los estrados,
Los estrados, pues básicamente se le llama estrado de un juzgado, de un tribunal, a una parte de una pared, digamos, de ahí del juzgado, donde a una pared del juzgado, donde se adhieren de alguna manera, ya sea usando grapas, usando alguna cinta adhesiva o como sea, se adhieren la notificación, ¿verdad? Muchas veces en algunos juzgados normalmente hay una especie de cartelera, ¿verdad? Así con un marco determinado y ahí fijan las notificaciones, ¿verdad? Y en algunos están, en otros no, y dice ahí como título, digamos, la parte de un rótulo, digamos, arriba que dice estrados, ¿verdad? Entonces, los estrados, entonces, básicamente en muchos casos, recuérdense que nuestra justicia, pues no, a veces, pues no invierte mucho en la infraestructura, etcétera. Entonces, resulta que los estrados del tribunal, pues muchas veces es una pared, ¿verdad? Una pared, una parte de la pared del juzgado, normalmente que está en un área, digamos, algo pública, digamos, en un pasillo, una cuestión donde hay movimiento de gente, pasa toda la gente, y ese es el estrado, ¿verdad? La pared o el cuadro, el marco dentro del cual se colocan las notificaciones. Se adhieren como se pueda. Muchas veces es una cinta ahí, un tape o algo, ¿verdad? Para pegarlos ahí. Entonces, esos son los estrados, ¿verdad? No es otra cosa. Pero lo novedoso de este artículo es la parte final, donde dice que la Corte Suprema de Justicia queda facultada para poder implementar los estrados de carácter electrónico. No es, hasta el momento no entiendo que no hay un acuerdo de Corte Suprema de Justicia que implemente esos estrados. Pero de no haberlo, aún estamos ya muy cerca de que existan estos estrados electrónicos, porque eso facilitaría, sobre todo que ahora, pues en los juzgados lo que están haciendo es que prácticamente escanean por ejemplo, supongamos, en un caso concreto, alguien presenta una demanda, yo presento una demanda, por ejemplo, asesorando a un cliente, presento una demanda y entonces en el apartado introductorio de la demanda se recuerdan que ustedes en el semestre anterior, perdón, estudiaron que se señalaba un lugar para recibir notificaciones, ¿verdad? Dentro de la población, la circunscripción de la población donde tiene su asiento el juzgado, ¿verdad? Eso es lo que la ley nos exigía, ¿verdad? Sin embargo, ahora sí, de implementarse, yo supongo que la Corte cuando implemente esos estrados electrónicos, esto va a permitir incluso que al ser electrónicos, yo presumiría que va a ser posible accesar a ellos de manera electrónica. Es decir, que yo desde mi oficina, digamos, como abogado interesado en algún caso en particular, podría yo accesar a los estrados del Tribunal X, por ejemplo, ¿verdad? Eso me permitiría pues poder observar qué notificaciones o a quiénes les han notificado por estrados. Entonces, resulta importante. Yo creo que es interesante y va vinculado con el tema de alguna manera, la pandemia, pues uno de los efectos que tiene, pues es que el tema de la virtualidad, pues en estos últimos 2 años y medio fue una explosión, ¿verdad, compañeros? Por ejemplo, prueba de ello es lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Si hace, digamos, 3 años para atrás, digamos, del 2019, si vamos en retrospectiva, podríamos, en aquel tiempo nadie pensaba que se podían dar estas clases, ¿verdad? Quizás algunos obviamente sabían que se podía hacer conferencias o de repente clases de universidades internacionales que pero era, digamos, era un sector académico mínimo,
el que conocía este sistema, digamos, de poder dar clases virtuales. Pero ustedes saben, y todos estamos conscientes, de que el hecho de que la pandemia nos agarró desprevenidos, ¿verdad, compañeros? Entonces, todos los centros educativos, desde preprimaria hasta la educación superior, privada y pública, tuvo que implementar a como pudieran el sistema virtual de enseñanza. Por supuesto que en el caso de la enseñanza universitaria, pues era más fácil, obviamente. Primero, se está tratando normalmente con alumnos ya mayores de edad, ya adultos, incluso ya con alguna experiencia, muchos de ellos, muchos con dispositivos electrónicos apropiados para poder accesar a sus clases. Docentes que también de alguna manera pues algo tenían de conocimiento ya de la tecnología. El problema, pues obviamente los niveles bastante, digamos, inferiores, ¿verdad? Imagínense usted un niño de primero primaria, por ejemplo, con su educación virtual, ¿verdad? En fin, entonces, al final, lo que yo les quiero transmitir es que la pandemia nos trajo, entre otras consecuencias, porque hubo consecuencias de diferente naturaleza, pero una de las tantos efectos de esta pandemia fue el tema de la virtualidad, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, previo a algunas cosas que ha hecho la Corte Suprema, se implementó las audiencias virtuales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el tema de familia, por decirles algo, este juzgado pluripersonal de familia con especialidad en divorcios voluntarios, por ejemplo, ellos, uno les presentaba la demanda y ya le notificaban a su correo electrónico, solo que era un correo, el correo que se utiliza electrónico normal, digamos, del abogado. Entonces ellos pedían que en la demanda uno colocara su correo electrónico y ahí le notificaban qué día y hora le correspondía su audiencia, mandaban un link para que ese día y hora pues se uniera el juez y cada una de las partes procesales con sus respectivos abogados. Se permitió, digamos, o se tuvo que hacer eso por el tema de la pandemia, ¿verdad? Y así fueron avanzando los procesos de divorcio voluntario. Pienso que a futuro van a tener que implementar muchas audiencias ya virtuales también, ¿verdad? En otros juzgados o en otras materias. Y esto pues estamos hablando que hace muchísimos años, hace muchos años, por ejemplo, me comentaba una persona estadounidense que pues en Estados Unidos esto de la virtualidad ya era muy común en lo penal, por ejemplo. Entonces, por decirles algo, detenían a una persona y para efectos de su declaración o para efectos de que el juez le diera a conocer ciertas resoluciones, entonces habían lugares dispuestos en las penitenciarías para que el reo, a la persona detenida, se conectara virtualmente y así conocer, digamos, las actuaciones procesales. Entonces es importante, ¿verdad? O sea, de eso ya hace mucho tiempo que lo hacen en otros países. Nosotros quizás algunas cosas las veamos nuevas, pero son nuevas para nosotros, ¿verdad? No para otros países. Siempre nosotros, pues igual somos tercermundistas y vamos pues muy, muy atrás, digamos, de otras realidades en el extranjero. Entonces, pero eso es lo que se busca con esta ley. Las notificaciones básicamente electrónicas, eso permite de alguna manera agilizar los procesos y que haya más comodidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya no hay necesidad que el procurador o que el abogado esté llegando al juzgado, sino que ya hay un casillero electrónico donde nos envían las resoluciones que se emiten, notifican a través de ese casillero electrónico
se ahorran papel, se ahorran material humano, personal, ¿verdad? Personal en los juzgados, es más rápido para nosotros los abogados, ¿verdad, compañeros? Porque nos llega de alguna manera información, pues, que es importante a través de esta virtualidad. Entonces, luego dice, sigamos con los artículos, dice, toda notificación personal, bueno, el siguiente artículo, el artículo 37, que es reforma al 328 del Código de Trabajo, dice, se notificará personalmente la demanda, la reconvención y la primera resolución que se dicte al iniciarse cualquier asunto. Cuando ustedes compárenlo con su código físico, eso es lo que dice actualmente su código en el inciso A. Dice, la demanda, la reconvención y la primera resolución que se dicte al iniciarse cualquier asunto. Pero ¿qué pasa? Este nuevo artículo lo que está haciendo es que elimina todos los demás incisos, ¿verdad? Elimina desde el inciso B hasta el inciso I. Todos esos incisos los elimina, es decir, la mayor parte de resoluciones emitidas por los juzgados o las salas están siendo eliminadas de ser notificadas personalmente. Y esto tiene una razón de ser, compañeros, porque la notificación personal implica que el notificador llegue a un lugar físico determinado a notificar o que lo haga un notario notificador. Entonces, eso se está tratando de minimizar, digamos, que ocurra el tema de notificar personalmente. Por eso ustedes pueden advertir en el artículo 328, queda entonces en ese primer párrafo solo lo que decía el inciso A. Se notificará personalmente ese tipo de actuaciones procesales. Sigamos en la lectura en el nuevo artículo. Toda resolución personal se practicará a más tardar dentro del término de 6 días hábiles contados a partir del día siguiente de dictar la resolución de que se trate. Entonces, esto pues es una transcripción prácticamente porque si ustedes ven su código físico, ahí aparece en el párrafo donde dice toda notificación personal, ahí está eso de los 6 días. Eso prácticamente es lo mismo y el término hábiles al final es irrelevante, compañeros, ¿verdad? Porque la ley de organismo judicial para efectos de interpretar los plazos dice que cuando la ley establece días son días hábiles, pues, o sea, no son días calendario, ¿verdad? Días corridos, pero bueno, muchas leyes hacen esto de poner 6 días hábiles, ¿verdad? Y al final se entiende que son hábiles, aunque no dijeran que son hábiles, ¿verdad? Bueno, pero eso es irrelevante. Luego dice, vamos a ver, el incumplimiento de esta disposición dará lugar a la sanción que corresponda según las normas disciplinarias. Se hará constar en el mismo día de que se haga. O sea, permítame, compañero, solo permítame un segundo.
Vamos a continuar entonces, compañeros, con el análisis que estamos haciendo de ese artículo 328, ¿verdad? El Código de Trabajo. Vamos a ver. Entonces dice, toda notificación se practicará más tardar 6 días, ya lo hablamos. El incumplimiento de esa disposición dará lugar a las sanciones, eso casi nunca se hace. Se hará constar el día en que se haga y se expresará la fecha, hora, lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificado, pero si éste se negara a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida. Esto es importante, compañeros, y por ejemplo, en otra sección me preguntaban el tema de la fe pública que tiene el notificador. Eso es muy importante, compañeros, porque ellos dan fe de que, por ejemplo, se presentaron a un lugar que notificaron, pero que la persona no quiso firmar, ¿verdad? Pero esto en un momento dado lo platicábamos en otra sección que se puede prestar, digamos, para que alguien le dé mal uso a esa facultad. Pero eso lo puede hacer incluso un notario, ¿verdad, compañeros? O sea, quienes tienen fe pública, en este caso los notificadores, pero también los notarios como notarios notificadores o los notarios en su actuación notarial en cualquiera de los actos o contratos en que intervengan, la fe pública es algo muy especial, digamos, que el Estado lo inviste a uno como notario, en este caso, o a los notificadores, de que es cierto lo que nosotros hacemos constar, ¿verdad? Entonces, les comentaba yo a ellos que tuvimos la oportunidad, en otra sección comenté que tuvimos la oportunidad algunas veces de llevar algunos amparos, ¿verdad? Unas acciones constitucionales de amparo, en donde, pues, por ejemplo, habían firmas falsas, por ejemplo, en un instrumento público, por decir algo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues el notario también, y si ustedes han estado atentos de sus redes sociales o de los medios informativos, los noticiosos, pues sabrán que ayer, si no estoy mal, ayer, antier, pues han detenido a varios notarios, ¿verdad? Varios notarios, digamos, como integrantes de un grupo criminal, digamos, que se dedicaba a despojar de sus inmuebles a las personas, ¿verdad? Entonces, eso es el mal uso de la fe pública, ¿verdad? Porque lo que sucede es que yo soy notario. Si yo digo que en mi presencia X persona firmó, digamos, en su calidad de vendedor un inmueble, por ejemplo, si así fuera el caso, pues prácticamente en este caso, pues se tiene la fe pública y se presume, ¿verdad? Hay una presunción de autenticidad. Esa presunción de autenticidad es un principio que invoca el registro de la propiedad en esos amparos que yo les menciono, amparos que están relacionados con el derecho de propiedad. Cuando el registro evacúa las audiencias en los amparos, ellos dicen, bueno, existe el principio de presunción de autenticidad en virtud del cual el registro considera que el notario, por tener fe pública, lo que le presente al registro se tiene por válido, ¿verdad? En tanto un juzgado no declare lo contrario, ¿verdad? Entonces, y eso hay un fundamento legal. ¿Alguien se recuerda, compañeros? Ya lo mencionamos en algunas clases anteriores. ¿Cuál es el fundamento legal para que los documentos autorizados por notarios produzcan fe y hagan plena prueba en juicio? Y nadie, ni un juez puede dudar, salvo que haya sido impugnado el documento, haya sido redarguido de nulidad o falsedad. ¿Alguien se recuerda? El 186, excelente Luis Alejandro, buenísimo. Ese artículo, compañeros, grábenselo de una vez en la mente, que nunca se les olvide. Nunca, porque ustedes van a ser notarios.
Entonces, el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, qué bueno, Alejandro, que usted lo tiene en mente y eso es interesante, es uno de los artículos de mucho peso, digamos, en el Código Procesal Civil y Mercantil, que dice más o menos que los documentos autorizados por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo o los notarios en ejercicio, pues producen fe y hacen plena prueba en juicio. Es decir, si se presenta algo notarial, se presume que es cierto, ¿va, compañeros? Un acta notarial, una escritura, un acta de legalización llamada de una manera más breve, auténtica. Cualquier instrumento notarial se tiene por cierto, ¿verdad? En principio es cierto. Claro que si se tienen pruebas y se puede atacar el documento, ya eso ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunos amparos resulta que, por decirles algo, hemos analizado algunos casos en donde, por ejemplo, la escritura pública, digamos, se autorizó el 15 de enero de este año, para hacerlo más fácil. 15 de enero 2022 se autorizó la escritura, pero resulta que el vendedor murió el 15 de octubre del 2020, digamos, ¿verdad? Ya un par de años atrás, ¿verdad? Murió. Entonces, ahí sí que solamente que uno fuera muy creyente, ¿va, compañeros? Y el tema de Lázaro, ¿va? Ustedes que se levantó a firmar todavía la escritura, ¿verdad? Porque sería imposible, ¿verdad? Que un muerto pueda comparecer en un instrumento público. Pero aunque ustedes no lo crean o piensen que es una broma, no es cierto. Existen notarios que lamentablemente se han prestado a hacer instrumentos con firmas falsas en donde dice que compareció X persona y tal vez esa persona en esa fecha ya estaba bien muerta, va, compañeros, porque ya tenía hasta varios años de haber fallecido. Entonces, lógicamente, compañeros, si ustedes presentan un certificado de defunción y presentan la escritura, pues ustedes van a ver que a la fecha de autorización del instrumento público notarial, pues ya era fallecido el vendedor, ¿verdad? Entonces, es muy delicado, compañeros. Y es una cuestión de reflexión para todos ustedes el hecho de que tenemos que ser correctos, ¿verdad? Si no somos correctos, compañeros, nos equivocamos de profesión, ¿verdad? Aquí, esta profesión no es para hacer dinero fácil y dinero como usando cualquier medio legal o ilegal, no es así, ¿verdad? Lamentablemente muchos ven, digamos, el notariado como una posibilidad de enriquecerse, digamos, de hacer mucho dinero a través de alterar escrituras públicas, de despojar de inmuebles a las personas, etcétera, etcétera. Y pues, y no crean, compañeros, esto es fuerte, incluso se han dado hasta algunos homicidios, unos asesinatos relacionados con el tema de los inmuebles, ¿verdad? Por despojar a ciertas personas, ¿verdad? O sea, no es tan sencillo, ¿verdad, compañeros? Como no es tan por encima como uno lo ve, ¿verdad? Yo me recuerdo hace muchos años que había una banda donde habían ingenieros, habían notarios, etcétera, y diferentes personas que ellos se encargaban de ir a despojar inmuebles, ¿verdad? De alterar documentos y usar la fuerza inclusive para sacar a la gente con gente armada. Entonces, es complicado, no es fácil, compañeros, no es fácil todo ese tema. En los últimos años existe esa posibilidad y por eso incluso yo conozco algunos colegas que no hacen notariado, ¿verdad? Yo me recuerdo un día que me dijo un colega, mira, y vos tenés protocolo abierto, me dijo, ¿vos ejercés el notariado? Sí, le digo, yo ejerzo ambas profesiones, gracias a Dios, pero él me dijo, mira, yo notariado no hago, yo no abro protocolo, solo hago todo el tema de la abogacía, ¿verdad? Y más penal que otra cosa, me contó él. Él trabajó en el Ministerio Público por mucho tiempo, entonces él ejerce
la abogacía, no así el notariado. Y lo hace por el tema de lo complicado que es, compañeros. Ustedes no saben, digamos, lo complicado que es en la realidad ya ahora ser notariado, ¿verdad? Porque si uno va a ser de los notarios, que cualquier persona va, digamos, llegan 2 personas a su oficina en este momento y le dicen, mire, vamos a hacer una compraventa, aquí ya trae el dinero esta persona, yo aquí traigo mi escritura, aquí están los 2 DPI y autoricen la escritura. En términos de lo que le enseñan a uno en la universidad y en términos de lo que dice el código notariado, ahí se podría hacer el instrumento. En primer lugar, se están identificando las 2 partes con su DPI. En segundo lugar, están acreditando la propiedad a través del testimonio de la escritura pública, supuestamente o registrada. Vale. Y pues ya hay un convenio entre las partes. O sea, ¿qué es lo que falta? Nada más que el notario le dé forma a la voluntad de las partes, ¿verdad? Hace muchos años, compañeros, los notarios actuaban de inmediato. Hoy pienso que nadie haría una escritura en ese momento, ¿verdad? En mi caso, pues muchos han acudido y ya hablamos, ya platicamos, ya traigo los cheques de caja, ya traigo el efectivo y solo la escritura, cuánto sale y ahorita firmamos, ¿verdad? Entonces, les cuento una experiencia, compañeros, porque los casos son importantes para que ustedes vayan aprendiendo también la realidad. Les podría contar, y bueno, no nos alcanzaría la tarde y la noche para contarles muchas experiencias, pero les voy a contar una por lo menos. Resulta que un día llegaron a mi oficina 2 personas conocidas entre ellos, ¿verdad? Algo así como que vecinos y conocidos entre ellos, ¿verdad? Que uno le vendía al otro un inmueble, ¿verdad? Y entre amigos, digamos, ¿verdad? Entre conocidos. Y efectivamente traían la escritura de propiedad y venían identificados. Pero ahora tenemos otra de las ventajas los notarios que podemos pagar consultas a distancia en el registro de la propiedad, ¿verdad? Esto nos permite, es una especie de prepago, ¿verdad, compañeros? Nosotros venimos y pagamos en un banco, digamos, por decirles algo, 20 consultas electrónicas. Entonces el registro nos da un PIN y accesamos ahí y resulta que ya tenemos habilitadas 20 consultas electrónicas. Entonces, en ese momento, yo ingresé al sistema del registro de la propiedad y resultó que el inmueble tenía 3 hipotecas, compañeros, vigentes, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues ahí paré el asunto, ¿verdad? Y le pregunté al vendedor, mire, ¿qué pasó? Pero hay 3 hipotecas, ¿verdad? Ah, sí, ciertamente, yo presté un dinero aquellas ocasiones. Y sí, pero hay que hacer cartas de pago. Posiblemente usted ya pagó, posiblemente, ¿verdad? Porque no nos consta, pero si ya pagó, tiene que tramitar sus cartas de pago, ¿verdad? Y posteriormente ya nunca regresaron a la oficina. No sé si otro notario los hizo y se armó algún problema. Lo cierto fue que o se pelearon entre ellos, ¿verdad? Porque eran como amigos y al ver esa irregularidad, pero lo cierto es que yo no supe más de ellos, ya nunca llegaron a la oficina. Cindy. Sí, licenciado, fíjese que a veces, así como usted está diciendo esto de la propiedad, yo tengo un problema ahorita con un terrenito, ¿verdad? Porque fíjese que aparecieron, o sea, yo lo compré hace tiempos, pero pues lo dejé, no abandonado, pero pues tenía tiempos de no ir, ¿verdad? Entonces lo llegaron a invadir y las personas que están ahí se lo vendieron, pues me imagino que a la municipalidad de Exmaltenango, porque ahora ahí están haciendo un paso a desnivel. Y pues ahorita pusimos la denuncia y todo, pero nos mandaron 2 notificaciones, una como agraviados y otra como sindicados. Y ahí estamos en el proceso y nosotros fuimos al registro de la propiedad, pagamos los impuestos y todo, y ellos dicen que también tienen papeles. Sí, mire, es un relajo realmente lo del registro, ¿verdad? Eso, lamentablemente, seguimos siendo Guatemala, ¿verdad, compañeros? Y se dan muchas cosas, ¿verdad?
Yo he conocido terrenos que tienen hasta 3 escrituras registradas y es un solo inmueble y son 3 dueños diferentes, ¿verdad? Es difícil, es complicado, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, lamentablemente usted está en esa situación, pero es un llamado para todos, compañeros, y eso que comparte la compañera no es algo nuevo, digamos, para nosotros los notarios. Ahora, miren, yo hasta he escarbado bajo las piedras a veces para investigar a las personas que van a hacer un contrato, ¿verdad? Porque el problema, compañeros, es que al notario le dicen, mire, usted investigue todo lo que pueda, usted me dice si yo puedo hacer o no el negocio. Y bueno, y si uno no investiga bien o medio lo mira, y bueno, hagámoslo de repente por algunos honorarios o algo, después se dan unos problemas, compañeros, que yo me recuerdo hace algunos años tuve que parar un negocio millonario, ¿verdad? Y lo paré el día en que se iba a firmar la escritura, ¿verdad? Digamos, como unas 3 horas antes, ¿verdad? Yo le dije a los compradores, miren, yo ese instrumento ya no lo hago, ¿verdad? Tengo muchas dudas y les expliqué a ellos qué cuestiones se había encontrado. Todavía la noche anterior al día de la firma yo estaba investigando y no me convencía. Y entonces, pues 3 horas antes yo paré ese negocio y les dije, bueno, si ustedes quieren, busquen otro notario. Por mí, yo incluso no les cobro por las investigaciones que hice, no tengan pena. Lo único es que yo no me quiero meter a problemas también como profesional en medio de todos ustedes. Entonces, bueno, los clientes cuando le confían a uno, entonces el cliente me dijo, mire, yo voy de San Marcos hacia la capital ya a firmar y a pagar con los cheques de caja y yo me regreso. Voy en carretera, me regreso, yo confío plenamente en usted. Si usted tiene dudas, yo no voy a buscar otro notario. Sencillamente yo voy a avisar que el negocio ya no se hace. Y entonces yo no voy a arriesgar mi dinero, así como usted no está arriesgando su prestigio profesional, ¿verdad? Entonces, muchas veces tampoco es culpa del notario, ¿verdad, compañeros? Porque uno cumple con lo que la ley dice. Si yo cumplí con que las 2 partes estuvieron presentes, que presentaron su DPI, que presentaron la documentación, pues yo estoy cumpliendo. Pero en realidad, para evitarle problemas uno a sus clientes, uno mejor investiga. Fíjense que si yo les contara todo lo que he investigado de las personas, uno se sorprende, digamos, a veces lo que uno encuentra cuando empieza a investigar a alguien, ¿verdad? Y uno dice, no, esta persona es problemática o ya ha estafado en otros lados o salió esto, salió lo otro, entonces mejor no haga negocio con esta persona. Y entonces, lamentablemente, a veces hemos tenido que parar negocios y dejar o de percibirnos de honorarios, ¿verdad, compañero? Pues si no, ya no se hace la escritura, pues a veces se reconoce únicamente la investigación que se hizo, los documentos que se pagaron o algo, pero es complicada. La realidad notarial es difícil, ¿verdad? Estamos en momentos difíciles, ¿verdad? La sociedad, digamos, ya hay mucho antivalor, ¿verdad, compañeros? Y parte de esos antivalores es ya que la gente quiere dinero fácil, ¿verdad? Entonces, hablan sobre los licenciados estafadores. Es difícil también, compañeros. Hay de todo en el ejercicio profesional, de todo. Si es algo personal que uno ha tenido y es posible y comprobable, pues entonces también está el Colegio de Abogados, ¿verdad? El Colegio de Abogados tiene un tribunal de honor, recuérdense eso. Y en el tribunal de honor, pues se pueden dilucidar cuestiones éticas de los notarios y pueden haber sanciones, ¿verdad? Incluso inhabilitaciones en el ejercicio profesional por un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, ahí hay unos mecanismos. Pero terminemos esto, compañeros, porque ya estamos a 12 minutos de las 5. Bueno, entonces luego dice, para hacer el 328, para hacer a la orden Ingrid, esa es la idea, digamos, de transmitir algunas experiencias. Para hacer las notificaciones personales, el notificador o un notario designado por el juez a costa del solicitante y cuyo nombramiento recaerá preferentemente en el propuesto por el interesado, irá a la casa
que haya indicado y en su defecto a la residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre, y si no lo hallara, la persona que deba ser notificada hará la notificación por medio de cédula que entregará a los familiares o trabajadores domésticos o a cualquier otra persona que vive en la casa. Si se negaran a recibirla, el notificador la fijará en la puerta de la casa y expresará al pie de la cédula la fecha y hora de entrega y pondrá en el expediente razón de haber notificado de esa forma, es decir, haber fijado en puerta, así se llama esa notificación, por haberse negado a recibirle. Dice, también podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario, donde quiera que se encuentre dentro de la jurisdicción del tribunal, la copia de la solicitud de la resolución o solo la copia de esta. Esto, pues, yo les compartía a la rápida, por ejemplo, en un juicio civil hace muchos años, una notificación personal, nombramos a una notaria, designamos a una notaria para ese efecto, yo era el abogado. Entonces resulta que supimos que él trabajaba en un centro comercial y que todos los días llegaba a X hora, entonces como una hora antes llegó la notaria. Imagínense todo lo que uno hace en la práctica. La notaria llegó como una hora antes, digamos, él entraba a las 8 de la mañana, ella llegó a las 7 de la mañana al parqueo, perdón. Y a las 8 llega la persona y solo se baja del vehículo y la aborda la notaria, ¿verdad? Y le notificó ahí en el parqueo del centro comercial. Es eso que dice lo último. Dice que se le podrá entregar en cualquier lugar siempre y cuando se entregue en las manos del destinatario, ¿verdad? Directamente a quien se está notificando. No quiere firmar, se hace constar. El notario o el notificador hace constar que no quiso firmar. Si quiere firmar, se hace constar y firma, ¿verdad? El documento de recibido. Bueno, cuando la notificación se haga por notario, el juez entregará a este original y copias de la solicitud o memorial y de la resolución correspondiente, debiendo el notario firmar en el libro la constancia de darse por recibido. Los notarios asentarán la notificación a continuación de la providencia o resolución correspondiente. Los abogados de los litigantes no podrán actuar como notarios notificadores en el juicio de que se trata. Algo importante es esa última prohibición. Por el momento, hasta el final vamos a dar intervención, compañeros, por el tiempo. Dice que el abogado que está actuando no puede actuar como notario. Hay que recordar que nosotros tenemos las dos profesiones. Si yo estoy actuando como abogado, yo no puedo ser notario notificador, ¿sí? Esa es la prohibición. Tengo que buscar a otro profesional para que notifique, ¿sí? Luego dice, miren, aquí hay un gran error en este artículo, y este artículo, si ustedes lo comparan con su código físico ahí que tienen, la norma anterior, es exactamente igual. Es un error que se vuelve a copiar, se vuelve a incurrir en el error. Dice, el notario deberá, dice, los notarios asentarán la notificación a continuación de la providencia o resolución correspondiente. En esa parte mejor debieron ser claros y decir, los notarios autorizarán acta notarial de notificación que deberá incorporarse al expediente, porque eso hacemos, compañeros, por décadas. Eso hemos hecho en civil, familia, laboral, en materia constitucional, en amparos. Eso se hace. Al notario le dan lo que haya que notificar, va al lugar y lo que hace es faccionar o redactar un acta notarial de notificación. Ustedes lo pueden hablar con su profesor de Derecho Notarial, o creo que en el notariado que llevan en este semestre van a ver o ya vieron el acta notarial de notificación. Entonces, ¿por qué, compañeros? Eso es lo que se discute, por qué en Guatemala las cosas se hacen mal. Hay suficientes abogados con suficiente capacidad para asesorar en estos temas. Entonces ahí se nota que los abogados y los legisladores que metieron las manos en esta normativa, pues nunca han litigado, compañeros, porque ahí debieron haber dicho claro. Los notarios al notificar autorizarán o harán constar la notificación en un acta notarial. ¡Punto! Incluso hasta se pudo haber puesto eso, ¿verdad? De que se incorporara al expediente dicha acta, porque es lo que hacemos. Cuando un notario notifica,
Una vez que hizo la notificación, esa acta notarial de notificación original se presenta al juzgado, pero no solo se lleva físicamente y uno le dice al oficial, mire, métala al expediente. No, se presenta un memorial. Y eso no lo dice aquí. Y en la práctica en todos lados lo hacemos. El notario dice, señor, número de juicio, señor juez tal, yo fulanito de tal, ¿va? De tales datos, notario, notificador, ¿va? Que fui designado notario notificador, que con tal fecha comparecía a notificarle al demandado fulano de tal y de conformidad con el acta notarial que acompaño y entonces ya las peticiones, ¿verdad? Que se tenga por recibido y que se incorpore al expediente el acta notarial de notificación. Eso no lo dice, eso es práctica, ¿verdad, compañeros? No lo dice literalmente el procesal civil, no lo dice el Código de Trabajo, pero así se hace, ¿verdad? Así se hace. La cédula deberá contener, pues ahí son los datos que debe contener, no hay muchas cosas que hablar. La primera vez se notifica a las distintas personas en el lugar señalado, eso ya estaba. Que no pueden ser renunciadas. Ahora, eso es importante. Los litigantes deben señalar casillero electrónico para recibir notificaciones y ahí se les harán las que procedan mientras no expresen un nuevo casillero electrónico donde deban hacerse. Dice, los litigantes deben, o sea que este artículo ya obliga a que en todos los procesos se señale un casillero electrónico. Ojo con eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, yo ya hace mucho tiempo tengo mi casillero electrónico como abogado, entonces todos los casos que yo asesoro en lo laboral, por ejemplo, en la demanda se pone señalo como lugar para recibir notificaciones el casillero identificado con el número tal que le corresponde o que está a nombre del abogado o auxiliar, asesor, ¿verdad? En el caso de lo laboral o abogado auxiliante en el caso de lo civil, ¿verdad? Entonces, hay un sistema de casilleros electrónicos implementados por la Corte Suprema de Justicia a que prácticamente nosotros como abogados estamos ya obligados a tenerlo, porque si no, no podemos tener un lugar para notificar, porque ya no podemos señalar nuestra oficina física. Ya no es ni alternativo si usted quiere esto o lo otro, no, aquí hubo un tiempo que así era, que podía ser electrónico o física la dirección. Ahora ya no, ahora ya va a ser solo electrónico, casillero electrónico. Ojo con eso, compañeros, es muy importante. Se exceptúan de la obligación de señalar casillero electrónico y mencionan algunos, por ejemplo, a los trabajadores. Hay que recordar que hay por ejemplo, un trabajador puede plantear un juicio sin el auxilio de abogado. Entonces a él no le van a pedir, pues, casillero electrónico. En fin, hay excepciones, ahí las pueden ustedes leer en ese párrafo. El demandado y otras personas se serán notificados la primera vez donde indique el demandante. Sí, es una notificación personal, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, presento una demanda y yo señalo como actor o demandante casillero electrónico, pero a la parte contraria sí le señalo un lugar físico para que le van a notificar la primera vez, dice ahí. De ahí en adelante, si ellos quieren actuar en el proceso, comparecen o se apersonan al proceso, tienen que señalar su casillero electrónico para que cuando haya una resolución le notifiquen a ellos y a nosotros a través del casillero electrónico. Y luego está el hecho de poder notificar a través de exhorto de un juez de primera instancia a otro juez de primera instancia o despacho de un juez de primera instancia a uno inferior, que es juez de paz, por ejemplo. Luego que se debe abstener el notificador cuando sepa que no está, está ausente de la República. Y el último artículo, el 329, dice las notificaciones que se realicen a los litigantes por los estrados surtirán efectos 2 días después de que hayan sido fijadas. Bien, compañeros, por el tiempo, ya un par de minutos, ¿alguien levantó la mano? Sí, Lick, fui yo. Es que Bien. me dio duda cuando usted dijo de que los notificadores a veces ponen que doy constancia que no o sí firmó, pero me he dado cuenta que yo me he dado cuenta que algunos ponen no de una. No sé qué significará eso, no sé si eso afecta el tema de la notificación, o sea, a la hora que, porque normalmente a veces no lo recibe pues el abogado como tal, sino lo recibe alguien de la oficina o algo parecido,
No sé Pues, qué tanto, qué pues puede, o mire, sea, cuál es la variación ahí. lo importante es que él diga que notificó. Lo de si firmaron o no firmaron no tiene alguna relevancia, ¿verdad? O quién lo recibió tampoco tiene una relevancia, ¿verdad? Lo importante es que en la cédula diga que el notificador está en tal lugar específico, que es el lugar para notificar, el día, la hora que está notificando, a quién le está notificando, qué le está notificando. Ahora, quién lo haya recibido, si lo fijaron en la puerta por negarse a recibir, si firmaron o no recibieron. Entonces no afecta a eso, no afecta. Eso ya es intrascendente porque es la fe pública que tiene el notificador de decir que él sí fue a notificar, ¿verdad? Ah, bueno, Lick, gracias. Esa era mi duda. Muy bien, no tenga pena. ¿Alguien más, compañeros? ¿O estamos ya ahí? Dígame, José. Sí, exacto. Ya solo lo hacía. Sí, sí, sí. De hecho, estuvo circulando ahí en redes alguna notita al respecto ahí que entró en vigencia. Exacto. Y aunque no estuviera en vigencia, de todos modos, este sistema ya viene desde años, compañeros. Yo la primera vez que vi que a alguien le notificaron electrónicamente fue hace como unos 4 años. Entonces, pero como uno es algo tradicional, ¿verdad, compañeros? Yo, pues, hace algunos meses que me incorporé al sistema electrónico, entonces no hay, digamos, no lo tenía y desde el momento ese ya he señalado casillero electrónico. Esa es la más fácil, compañeros. Le avisan a su celular, le avisan a su correo electrónico, entonces no hay pierde. Usted ingresa a su casillero, en su casillero le ponen la resolución, le ponen la cédula de notificación y le ponen el documento adjunto, ¿verdad? Bueno, ahí estamos entonces, compañeros. Siempre es un gusto saludarlos y nos vemos en el siguiente día de clase.